Hoy te platicaré de la detención de uno de los principales operadores del hermano del Chapo Guzmán. Lo que inició como un operativo para detener a un hombre que estaba agrediendo a una mujer terminó con la detención de uno de los principales lugartenientes, de Aureliano Guzmán, hermano de El Chapo Guzmán. Fue así como en Culiacán, Sinaloa, fue detenido Bernardino, alias el 8, un hombre buscado tanto en México como en Estados Unidos, acusado de encabezar una célula del cártel de Sinaloa llamada Gente de Aboita. En este video te platicaré de ese operativo y de las últimas acciones emprendidas por el gobierno federal en contra de la gente de Aureliano Guzmán. Bienvenidos al Caporal del 13 de marzo, ¡comenzamos! Esta fotografía exhibe que hasta con escaleras fue hecho el operativo del ejército para detener a uno de los principales operadores del hermano del Chapo Guzmán. Antes de platicarte de este operativo en el que fue detenido Bernardino, alias el 8, permíteme ponerte en contexto para comprender la importancia de esta detención. De acuerdo con informes del gobierno federal, luego de que en el año 2016 fue detenido Joaquín El Chapo Guzmán, como sucesores naturales del cártel de Sinaloa, levantaron la mano sus hijos y su hermano. Los hijos Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, recientemente detenido, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. También Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de El Chapo. Todos ellos han sido considerados por el gobierno mexicano como blancos de igual importancia, según un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia. Así es como operan. Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar están operando en Jalisco y Nayarit, mientras que Joaquín Ovidio Guzmán López y su tío, El Guano, están operando en Sinaloa. Aunque también, obviamente Ovidio ya detenido, pero era su zona de operación. Aunque también han informado que el área de influencia de El Guano abarca también la zona colindante con Durango, como puedes ver en pantalla. De hecho, el pasado 24 de febrero en este canal te platiqué de un operativo que inició en el estado de Durango y acabó del lado de Sinaloa. Se trató de un operativo del ejército muy discreto que empezó desde la madrugada y acabó muy noche y estuvo conformado por alrededor de 200 militares y al menos 6 helicópteros. En aquella ocasión, la Secretaría de la Defensa Nacional informó oficialmente que se trató de trabajos preventivos. Sin embargo, no es común ver trabajos preventivos con 2 centenares de soldados. Este operativo comenzó aquí, en la comunidad del Durazno, municipio de Tamazula, estado de Durango, que aparece en el punto derecho, y llegó hasta Badiraguato, Sinaloa, que está en el punto izquierdo. Unos días antes, el 20 de febrero, de hecho un mes antes, el ejército había hecho un operativo similar. 200 elementos del ejército, helicópteros y mucho hermetismo por parte de las autoridades para detener en Durango capital a Gerardo Soberanes, alias el LIC, el licenciado, o el G1, considerado lugarteniente de los Cabreras, una facción que trabaja con el cártel de Sinaloa. Esto fue lo que dijo el titular de la Sedena en aquella ocasión, Luis Crescencio Sandoval. Bien, en Durango, desde la madrugada de hoy, se inició una operación para detener a un operador financiero del grupo delictivo de los Cabreras Arabia, afín al cártel del Pacífico.
Para el operativo del 24 de febrero, que tenía las mismas características que el del 20 de enero y que oficialmente el ejército había dicho que eran trabajos de prevención, se trató en realidad de un operativo para detener al hermano de El Chapo Guzmán, Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano. Empezó en Tamazula, Durango, y llegó hasta Badiraguato, Sinaloa, pero en aquella ocasión el ejército no logró detener a Aureliano Guzmán, aunque sí detuvo a 3 personas que presumiblemente trabajaban para él. De hecho, fue compartida esta fotografía en donde se le ven chalecos con las iniciales CDG, presuntamente del cártel del Guano, y a ellos 3 les quitaron 7 armas largas, incluida una Barrett, también un lanzagranadas, un arma corta, 2 granadas, así como decenas de cargadores, municiones, cascos y hierba, presuntamente marihuana. Finalmente, este sábado, 11 de marzo, el ejército y la policía preventiva del estado de Sinaloa hicieron un operativo en Culiacán, en donde lograron detener a Bernardino Esparza, alias el 8, acusado de ser uno de los principales operadores de Aureliano Guzmán. Según la policía de Sinaloa, este operativo inició con el rescate de una mujer en peligro, presuntamente privada de la libertad, y siendo agredida por un hombre armado en una calle privada. Al lugar se movilizaron elementos federales y estatales en Culiacán y detuvieron al acusado. Tenía un arma larga, un arma corta y drogas, según informaron las autoridades. Esto fue confirmado vía Twitter por el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, como puedes ver en pantalla. Por este operativo fue desplegado un helicóptero y los agentes incluso usaron escaleras en el fraccionamiento Santa Margarita para lograr la detención de una manera sorpresiva. El Registro Nacional de Detenciones reportó la captura como concretada a las 2 de la tarde y que el detenido fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán. Según informes también de la Sedena, este detenido operaba en la zona serrana de Sinaloa y de Durango y tiene a su cargo aproximadamente más de 300 personas, además de que no solamente era buscado en México, sino también en Estados Unidos, y lo señalan de liderar una célula llamada Gente de Aboita. Lo que estás viendo en pantalla en este momento son fotografías tomadas por testigos de ese operativo que sorprendió este fin de semana a muchos en Culiacán, Sinaloa. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.